en BLN Radio. Comenzamos a conocer el trabajo social que se desarrolla en la provincia de Curicó. Presentamos BLN Te Escucha, siempre atentos a las organizaciones. Programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Bienvenidos a BLN Te Escucha. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de BLN Te Escucha, un espacio financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio y Secretaría General de Gobierno. Como es habitual, a nombre de todo el equipo les saluda Francisco Javier Ovalle. En esta ocasión vamos a conversar con don René Antonio Acevedo Silva, presidente de la agrupación de juntas de vecinos del sector sur poniente de la comuna de Curicó. René, ¿cómo está? Muy agradecido por su visita. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Agradecido por la invitación que ustedes nos han hecho. No, al contrario, siempre es bueno, y además este espacio es precisamente destinado a conversar con las agrupaciones sociales, con las agrupaciones vecinales, para ir conociendo un poco el desarrollo y de qué están haciendo y cómo lo están haciendo. ¿Cuántas juntas de vecinos integran esta agrupación y cuál es el lugar? Usted ahí fuera en la previa, en la conversación me contaba que es del sector, solamente del sector surponiente, ¿no? Correcto. Actualmente son 16 juntas de vecinos las que están organizadas junto a esta, digamos, la organización ya descrita. Y la jurisdicción de nosotros es desde la calzada de Bombero Garrido hacia el sur hasta la ribera Río Guayquillo. Por el oriente tenemos la línea férrea y por el poniente la Convento Viejo. Esa es la jurisdicción de la organización de nosotros. Ahora, ¿cómo operan? ¿Cómo es la forma de trabajar? ¿Se reúnen constantemente, de forma paulatina? Bueno, obviamente lo vamos a tener que conversar también a propósito del tema de la pandemia, o sea, no ha sido posible, pero en términos generales y en una época normal, por decirlo de alguna manera, ¿cómo se reúnen? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo trabajan? Generalmente esta organización, antes de la pandemia, lo reuníamos toda la semana, el día jueves. Y hoy día ya estamos recién retomando estas funciones después de ya que esto ya se abrió un poquito el tema, claro, de salud. Ahora, lo conversábamos también fuera de micrófono, esto es distinto a la unión comunal de juntas de vecinos, porque la unión comunal agrupa a todas las asociaciones, agrupaciones, juntas de vecinos. Ustedes son específicamente del sector surponiente. ¿Cuáles Correcto. Son los problemas que ustedes se han visibilizado y que los hizo de alguna manera también agruparse en esta organización? Bueno, como todos sabemos, Curicó desgraciadamente los divide la línea férrea, y si nosotros miramos, son dos sectores diferentes. El sur poniente siempre ha sido un poquito abandonado de la mano de las autoridades. No digo últimamente, porque últimamente igual se han hecho cosas muy importantes en el sector surponiente, en cuanto a conectividad, mejoramiento, instalación de cámaras de seguridad, pero aún queda mucho por hacer en ese sector, porque siempre vamos nosotros detrás del progreso del sector oriente, que siempre es el más visibilizado, digamos. Nosotros quedamos un poquito atrás mano. Ahora se han logrado conseguir, como usted lo dice, aparte de estas mejoras, temas, cámaras de seguridad, en fin, pero ¿cuáles son lo que aún se mantiene, que falta todavía de mejorar? Calles, pavimentos, iluminación o luminarias públicas, plazas, ¿cuáles son esos? Mire, hay un programa que ha avanzado mucho en el sector, y eso se han comprometido mucho las autoridades en los programas Quiero mi barrio, que han sido unos mejoramientos muy importantes para el sector surponiente, porque vemos plazoletas nuevas, vemos áreas verdes muy bonitas. Entonces eso ha ayudado mucho a cambiarle la cara al sector. Pero hay, como le decía, muchas cosas por hacer por delante. Hay proyectos muy importantes que a lo mejor Dios mediante deberían salir pronto y que son importantísimos en cuanto a conectividad. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos ahí un proyecto que ya está en vías de
de buscar los financiamientos para que eso sea una realidad, porque el estudio está hecho, están ya haciendo las expropiaciones de los terrenos, que es la conectividad del sur poniente de Curicó con la comuna de Sagrado Familia. Ese es un tremendo proyecto que a mí personalmente yo creo que sería una de las cosas más importantes que se haría en los últimos años, porque ya dejaríamos de ser el patio trasero de Curicó, ya estaríamos insertos en el centro, porque tendríamos la entrada sur por el sector surponiente, que sería maravilloso. Claro, o sea, ahí podrían ingresar directamente al sector de Sagrada Familia, en el fondo. Correctamente. Llegamos a... ese cruce está hecho, diseñado, por ahí llegaríamos hacia Santa Rosa, creo que se llama el sector específicamente. Y por acá, por el sector... y por acá, por la calle Trapiche, hacia el sur. Por Trapiche, o sea, claro, la extensión de Trapiche hacia el sur. Exactamente, y además que haría una salida hacia el sur, hacia la carretera por el sector de Santa Rosa, que sería espectacular para todos los que viajan hacia el sur, que son de acá del sector. No necesariamente tendrían que tomar la carretera, que todos sabemos que es muy conflictiva en el sector ahí de Maquegua. Ya nosotros podríamos obviar eso y se descongestionaría mucho esa parte. Así que para lo que nosotros hemos visto es un tremendo proyecto. Ahora, eso sería un beneficio además también desde el punto de vista de la conectividad, para, valga la redundancia, conectarse con Sagrada Familia, pero además también utilizarlo como una especie de bypass en el caso de que se corte la carretera por algún accidente, alguna cosa. Podría ser una alternativa a salir por Santa Rosa, en el fondo. No, de todas maneras, si eso es yo creo que es muy importante ese proyecto. Yo lo he estudiado harto, porque hace años que me invitaron a la puesta en marcha de ese proyecto, y yo la verdad que desde entonces que realmente fascinado con esa idea. ¿Y cuánto tiempo demoraría? Porque están en la etapa del diseño, prediseño, usted dice, están en la etapa ya también de análisis de las expropiaciones. Esto ya, claro, empezó, yo creo que hace más de 2 años que empezó con el proyecto y lo último que yo supe es que ya estaban en la etapa de expropiación. Claro. O sea, ahí se van a construir, es una obra bastante considerable, porque son 2 puentes que tienen que hacer. Sí, claro. Para atravesar el Guayquillo y el Lontué. Claro. Entonces es una obra que demanda una tremenda cantidad de recursos económicos para poder ejecutarlo. Ahora, a propósito, quiero retomar un poco, René, lo que nos contaba y nos comentaba que, a ver, la división casi histórica de Curicó siempre ha sido la línea férrea, de la línea férrea hacia el sur poniente. Así es. Ha estado bastante estigmatizada en algunos sectores. De todas maneras. Una situación que incluso raya en algún momento casi las discriminaciones. En algunos momentos lo hemos conversado con muchos auditores, incluso en los diferentes programas. ¿Cuál es el perfil del sector en cuanto a la situación socioeconómica, puntualmente, de los vecinos, de las vecinas que viven ahí? ¿Qué tipo de actividades se desarrollan? ¿Es un sector solo dormitorio o también es un sector donde hay desarrollo económico local, sectorial? Yo creo que, mire, el sector surponiente, si bien es cierto, siempre lo vemos en noticias importantes cuando pasan hechos de connotación social que son, digamos, trágicos o de otra índole. Pero el sector surponiente, yo llevo ya alrededor de 48 años viviendo muy cerca. Yo no vivo exactamente allá, yo vivo cerca de la Felicuraca, pero estoy dentro de ese sector. Entonces yo veo que ahí hay gente muy buena, gente de mucho trabajo. De hecho, ¿dónde van a buscar la gente para las obras de cosecha de fruta, por ejemplo? Es al surponiente, porque ahí está la fuerza laboral. Entonces no es menos importante que el resto de la ciudad. Y desde el punto de vista del desarrollo económico, si es posible, hay que ser ahí más cerca al micrófono, ahí derechito al micrófono, ¿sí? René, muchas gracias. Si en este caso, retomando, si lo pudiéramos calificar, por ejemplo, hay sectores que son netamente de comercio. No sé, por ejemplo, ahí están sectorizados el comercio automotriz, el comercio de industrias, en fin. El sector surponiente solamente es
barrios residenciales o también se están abriendo al comercio local, por ejemplo, con minimarket, obviamente, con negocios de barrio, que de pronto en algún momento podría llegar un supermercado a esos sectores? A eso me refiero desde el punto de vista del desarrollo económico. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo han analizado en sus reuniones? Mire, de la parte económica ahí tenemos y comercial, digamos, últimamente, bueno, todos sabemos que la Felicur está dentro del sector que nosotros nos corresponde jurisdiccionalmente. Tenemos ahí un supermercado grande también, el supermercado 10 que está al frente. Y se va a construir otro, tenemos entendido, ¿no? Sí, están construyendo, tengo entendido que es el líder que está al frente, que va a ser espectacular por la cercanía que tiene con el sector surponiente, que hoy día ha crecido mucho, ¿eh? Claro. Hoy día ya son más de 40.000 personas que viven en el sector surponiente, entonces es una tremenda cantidad de gente. O sea, eso se da cuenta además con estas inversiones que es un sector atractivo para desde el punto de vista del desarrollo económico del sector y de la ciudad, en el fondo. Por supuesto, es atractivo, pero como es un poquito engorroso el tema porque yo creo que hay todavía algo como una reticencia en llegar con recursos a ese sector. Muchas veces dejados por el estigma, claro, que el sector es malo. En realidad, si uno está dentro de eso, ve que no es así. Bueno, de hecho las estadísticas dicen que hay menos delincuencia en esos sectores. Así es, claro. Así es, pues, y a lo mejor con un poquito más de seguridad, con un poquito más de control, a lo mejor podríamos hacer un tremendo barrio. Por eso yo vuelvo atrás y le digo que la conectividad con el sector del sur, con Sagrada Familia y el sur de Curicó, hacia la carretera, sería realmente un tema muy, muy, muy va a importante. Ser ideal en el fondo ahí de que se pueda concretar ese proyecto de todas maneras. Ojalá, Dios quiera que sea pronto. Ahora, en ese mismo... No quiero salir todavía del tema económico, porque es muy interesante y muy importante hacer ver a los empresarios de pronto que hay espacios, me imagino que tienen que haber espacios disponibles, que hay espacios para poder construir, que hay espacios para poder hacer polos de negocio importante también en ese sector. Sí, porque eso... además, a ver, hay carabineros, hay bomberos, está el SAR, o sea, prácticamente hay 2 SAR ahí en el sector. Sí. El SAR Aguas Negras y Bombero Garrido. Exactamente, nosotros tenemos un SAR y tenemos un SECOF y además tenemos un CEFAN que pronto ya deberían, el CEFAN Miguel Ángel Arena se pretende que se va a hacer nuevo, con una tremenda inversión que está destinada para ese sector y está topada en temas netamente de, digamos, burocráticos que no permiten llevarlo a cabo porque tengo entendido que están hasta los recursos económicos destinados para eso. Hay colegios también ahí. Hay muchos colegios, ahí hay varios colegios, jardines infantiles. No, si el sector, oiga, tiene de todo y ha ido, como le digo, mejorando mucho los últimos años, ¿eh? Porque si usted vuelve atrás y ve ese sur poniente, no sé, 20 años atrás, era totalmente diferente. Sin duda, totalmente distinto. Claro. Ahora, estamos conversando con René Acevedo Silva, él es presidente de la agrupación de juntas de vecinos del sector surponiente de la comuna de Curicó. Contando un poco y analizando los polos de desarrollo importantes que se están desarrollando, los trabajos que se van a desarrollar y lo que se viene a futuro. Quiero que retomemos el tema, René, de la pandemia. Actualmente la comuna está en fase 4 de apertura tras duros meses de pandemia. Ahora, recapitulando, ¿qué problemas tuvieron que enfrentar como agrupación? ¿Cómo lo pudieron superar? ¿Hubo ollas comunes, ollas solidarias ahí en el sector? Hay mucha población haitiana también en ese lugar, en ese sector, en el sector surponiente. ¿Cómo lo enfrentaron el tema de la pandemia? En realidad la pandemia a nosotros de partida lo separó a la gente, los encerró en el fondo, en sus casas, y los primeros meses prácticamente los dirigentes sociales prácticamente no teníamos nada que hacer. Fue muy difícil, pero logramos con
con el tiempo se hicieron varias cocinas solidarias en el sector, con el apoyo del gobierno, por supuesto, y de la municipalidad, que ellos eran los que coordinaban todos estos recursos y llegaban con los víveres, digamos, para que los vecinos lo transformaran en comida, y eso dio muy buenos resultados en muchas partes. ¿Cuántas cocinas solidarias lograron establecer? ¿Tienen alguna idea más o menos de cuántas? Tengo entendido que fueron alrededor de 14, 15 cocinas que se hicieron en el sector surponiente. ¿Solo en ese sector? En ese sector, claro. Yo acá, lo que corresponde a mí, porque yo, aparte de para ser dirigente de la agrupación, yo de partida tengo que ser dirigente de mi sector. Claro. Y yo soy presidente de la Junta de Vecinos Ricardo Silva, que está casi cercano a la calle Bombero Garrido por el norte. Entonces, y somos una comunidad chica, pero logramos hacer una cocina solidaria y llegamos a entregar hasta 160 almuerzos diarios. Esto de las cocinas solidarias, René, yo creo que además visibilizó un problema o una realidad que como ciudades, como comunas, como país, estaba absolutamente escondida. Visibilizó la falta de alimentos que tienen, ante una situación tan compleja como una pandemia, miles de familias. Y que muchas familias también, por producto de la vergüenza, en algún momento no lo hacían público, pero llegó un momento en que ya esto no se dio para más, y lo conversamos con muchos auditores, y que nos contaban, nos decían, ¿saben qué? Yo tuve negocio, tuve que cerrar, y ahora no tengo literalmente para comer. ¿Fue así de grave en el sector, René? Sí, en realidad fue muy, muy complicado, porque partamos de la base de que yo personalmente, por ejemplo, yo vivo de una pensión, que todos sabemos que las pensiones no son lo suficientes para pasar el mes, claro. Y yo me dedico a la construcción, por poner una idea. Y yo, al dejar de trabajar, yo no podía vivir, y le digo honestamente, yo trabajando mantengo mi familia bien, claro. Pero si no hubieran sido por las cocinas solidarias en ese minuto, yo a lo mejor no habría tenido algunos días como para comer, así de simple. Y eso con todo lo que yo trabajo, ahí hay gente que vive solamente de su pensión, y todos sabemos que esa pensión no le alcanza para comer en el mes. Y ahí uno vio la realidad de la gente. Mire, de partida nosotros, cuando hicimos un catastro de quién podría recibir la alimentación, que era un almuerzo que se preparaba con mucho cariño por la señora, con mucha voluntad de las que manipulaban eso, y los costó incluso armar el primer grupo, porque nadie se atrevía, porque no es gente que está acostumbrada a pedir. Se mantienen con lo que tienen, pero así como fueron viendo, llegamos a lo que le decía yo, 160 almuerzos, pero empezaríamos con 40, porque la gente tenía vergüenza realmente de decir, oiga, chuta, yo voy a ir a buscar una ollita con comida. Y en realidad después la gente quedó muy contenta, y eso era el seguido más tiempo. Nosotros tuvimos alrededor de 3 meses entregando alimentos, y después no podíamos hacerlo porque no habían los recursos necesarios. ¿Pero sigue siendo necesario, creen ustedes? Mientras la gente pueda trabajar, yo creo que no es necesario, por lo menos en mi sector. Hay sectores que realmente, claro, es necesario todavía, pero en mi sector ya la gente ahora ya puede trabajar y puede sustentarse. Claro, pero todavía, a pesar de, por eso lo conversábamos recién, o sea, a pesar de que estamos en fase 4, en una fase ya más de apertura, aún así hay sectores y familias que no tienen para comer, porque no lo han podido hacer nomás. De todas maneras, pues no, si de todas maneras hay gente que necesita mucho. Estoy pensando principalmente en adultos mayores, porque claro, la gente más joven ya con esta apertura podría ir a trabajar, se están recibiendo bonos, en fin, pero hay adultos mayores que literalmente no pueden. Lo conversamos incluso en este mismo programa, en el BLN Te Escucha hace algunas semanas atrás, hace algunas ediciones, con la agrupación de adultos mayores, y decían que hay mucho abandono de adultos mayores. ¿En el sector también es complejo?
Es muy complejo. Yo he estado en reuniones con autoridades, incluso con algunos candidatos, y en todas partes hemos hecho el sentir. En el sector de nosotros, yo converso con yo no tengo al tanto toda la necesidad, pero los dirigentes que están con nosotros me manifestaban que realmente hay adultos mayores que necesitan, pero urgente, un apoyo, pero un apoyo diario, porque hay adultos mayores que están realmente abandonados y en condiciones muy inhumanas. No tienen nada. René, ¿cuáles son las necesidades que ustedes creen que siguen estando latentes, presentes en el sector surponiente de la comuna y que requieren de una solución rápida, urgente? Llamado a las autoridades respecto a eso, ¿qué se puede hacer? Cualquiera, temas de seguridad, temas de pavimentaciones, temas de alcantarillado, temas de luminaria, temas de salud. ¿Cuál es la necesidad urgente que creen ustedes que se puede, darle prioridad, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, sí, una de las cosas principales mirando la parte humana es justamente el preocuparse de los adultos mayores. Eso, pero yo lo pondría en primer lugar porque es un tema humano. Claro. Luego nosotros hace poco solicitamos la reposición de algunos pavimentos en las calles principales del surponiente, porque el parque automotriz ha crecido mucho y en todas partes. Entonces hay unas calles que están en pésimas condiciones, nosotros también lo solicitamos para que lo incluyeran en algún proyecto. Eso hace muy poco. Y también tenemos un tema que es muy, muy complicado, que lo estamos trabajando hace mucho tiempo, es los malos olores que nos llegan por el sur debido a las empresas que están cerca por ahí del sector de Maquiegua, ¿ya? Y ahí estamos viendo qué posibilidades hay de exigirle a esas empresas de que aminorizar esos malos olores. No significa que ellos se vayan a tener que ir, pero que tampoco nos perjudiquen a tanta gente del sector surponiente y además el sector centro poniente, porque toda la ribera Río Boquillo se ve afectada, sobre todo en verano. Son unos olores pero horribles, ¿eh? Pero eso también pasa por los abonos. Hemos recibido también denuncias respecto al tema. Hay un canal, un estero, un afluente que pasa por ahí que también emana malos olores por la entrada del Vaticano, por ahí. Sí, realmente yo ayer acabo de conversar con un dirigente de ahí de Manuel Contardo y me planteaba ese problema que hay con un canal que tienen ellos, que también es horrible el mal olor que emana de ahí. Es terrible. Claro, y entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? De que, sí, está bien, el empresario está bien que haga su faena, pero también tienen que preocuparse del entorno, de la gente que vive al lado, porque esa gente a lo mejor llegaron primeros que ellos ahí. Claro. Entonces, y se están perjudicando y horrible. O sea, uno de los principales temas pendientes, por decirlo de alguna manera, es el tema de los olores. Ver cómo se puede solucionar esto en alguna mesa de trabajo, me imagino, con las autoridades locales, concejales, alcalde, no sé, alguien tendrá que tomar carta en el asunto. No, eso, el tema de estas empresas que están en Maquiegua, de eso ya está un proyecto haciéndose con la municipalidad. El departamento de ambiental está al tanto de esto. Hay empresas que están presentando un mejoramiento en la infraestructura de la empresa, pero no en ninguna parte atacan el problema de los malos olores, que desgraciadamente hoy día todavía no se pueden medir. Claro. Entonces no puede decir, oiga, esta es la cantidad de mal olor. Es muy complejo el tema, porque no hay un tema como el ruido, por ejemplo, usted lo puede medir, pero el mal olor, ¿cómo? No, en este minuto todavía no hay cómo. Claro, porque es una percepción, ¿no? Exacto. Tema, claro. Entonces es muy complejo el tema, pero aquí necesitamos el apoyo de todas las autoridades, ¿eh? Para que exijan a esas empresas de que de alguna u otra manera aminoren esos malos olores, pues si deben haber, creo yo,
filtro, no sé, pues Algo tiene que... la ingeniería es muy amplia, entonces tienen que haber sistemas como para que esos malos olores no lleguen a la población, que nada tiene que ver con el negocio que tienen ellos. Exactamente. Eso desde el punto de vista de cuáles son las principales complicaciones que tiene el sector surponiente. Ahora, Exacto. A propósito de la pandemia, ¿paralizó, dejó algún proyecto inconcluso que se tenga que retomar ahora? Aparte de que ya vamos a entrar un poco en detalle también a propósito de la conectividad hacia Sagrada Familia, pero ¿hay algún otro proyecto, sede vecinal, algún proyecto que haya quedado pendiente y que no se haya podido ejecutar y que ahora se tenga que retomar? ¿Que sea como prioridad también? Bueno, nosotros en la parte social acostumbramos, ya hacían más de 22 años que se hace un desfile en el surponiente el primer domingo de septiembre, que es muy conocido por la comunidad curicana, es uno de los desfiles más grandes que se hacen acá en la comuna. Y desgraciadamente por el tema de la pandemia nosotros dejamos de hacerlo el 2019 y el 2020, porque no se podía. Claro. Y en realidad quedamos en deuda con los bomberos, porque eso se hace en honor a la cuarta compañía de bomberos en el aniversario de ellos. Claro. Pero además es una actividad que está inserta ya en el programa de fiestas patrias de la comuna. Entonces, pero se dejó de hacer y esperamos... ¿Pero esperan retomarlo? De todas maneras, si el próximo año, Dios mediante, esto mejora, tenemos que hacerlo porque es un compromiso que tenemos con la comunidad. René, a propósito de las fiestas patrias, no puedo dejar pasar esta oportunidad porque hay muchos auditores que nos escuchan y nos sintonizan en el sector de Bombero Garrido, y muchos de ellos en la época de festividades, bueno, y no solamente en fiestas patrias en septiembre, sino que apenas está la primavera y los vientos adecuados, hay una tremenda complicación con respecto a la gente que va a comprar volantines con hilo curado. ¿Han recibido denuncias respecto al tema? ¿Preocupación cerca del jardín infantil del sector de Bombero Garrido? ¿En algunos sitios plazoletas que los utilizan para comprar volantines con hilo curado? Sí, la verdad que no hemos tenido mayores problemas en el sector sobre ese tema. Nada más que lo que escuchamos siempre, que hay sectores que porque a lo mejor en ese sector lo hacen los volantines, pero a lo mejor no es el uso muy masivo. Claro. ¿Ah? No hemos tenido, que yo sepa, ni un accidentado de que haya sido referente a ese tema, pero también tenemos claro que es un problema grave el usar el hilo curado, porque puede pasar muchas cosas. Claro. O sea, lo hemos visto en televisión, que es horrible lo que puede hacer un hilo curado, porque es un arma cortante. Claro. Pero en el sector propiamente tal, no es mucho lo que, digamos que... O sea, no han habido accidentes, pero no, sí, claro, pero sí hay denuncias de que yo sepa, sí, algunas denuncias, claro, porque igual causan un daño. Sin duda. Bueno, ya sea hasta en los cables de la luz a veces se ven perjudicados por este tema. Exactamente. René, le quiero invitar a que hagamos una pausa, la primera del espacio y la primera del programa. Vamos a hacer un alto. Estamos conversando con René Antonio Acevedo Silva, presidente de la agrupación de juntas de vecinos del sector surponiente de la comuna de Curicó. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a dejar ya encaminado el tema. Algo logramos conversar a propósito de esta obra importantísima que debiera iniciarse ya el 2022 de la conectividad Curicó con Sagrada Familia, los montos, los costos, cómo van estas conversaciones y cómo va el tema. ¿Le parece? Hacemos una pausa y ya regresamos en el VLN Te Escucha. Estamos presentando VLN Te Escucha por la 105.7 de Curicó. En la 105.7 continuamos con VLN Te Escucha, siempre atentos a las organizaciones. Ya estamos de regreso en el VLN Te Escucha, este espacio financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Les saluda como siempre en este bloque a nombre de todo el equipo Francisco Javier Ovalle. Estamos conversando con René Antonio Acevedo Silva, presidente de la agrupación de juntas de vecinos del sector surponiente de la comuna de Curicó. René, habíamos dejado para iniciar este segundo bloque precisamente algo que ya habíamos abordado en el primer bloque, pero queremos ahí abordarlo un poco más en profundidad. Esta obra, que usted mismo la calificaba como una obra que es necesaria,
pero que además es fascinante porque de alguna u otra forma esto va a generar una conexión entre Curicó y Sagrada Familia a través del sector que debiera iniciarse ya propiamente tal el 2022 con los trabajos. Ahora están en la etapa de expropiación, están en la etapa de diseño, tenemos entendido, ¿no? Así es lo último que supe yo por parte del señor alcalde, que en ese están. Yo siempre estoy tratando de mantenerme al tanto de cómo van esos avances, pero todos sabemos que estos proyectos que son de tanta importancia tampoco se hacen de un año para otro. Sí, claro, son 570 días. Claro. Eso es lo que dice el proyecto, 570 días de plazo y 1.139 millones. ¿No tienen temor, René, de que ocurra algo, ojalá que no quiero ser pájaro de mal agüero, pero que ocurra algo con una demora tan sustancial como la que hemos tenido con el hospital, por ejemplo? Sí, puede pasar, puede pasar, ojalá no, pero todas estas obras están sujetas a esos cambios que son de gobierno y que uno no los puede manejar. Nosotros como dirigentes sociales tampoco tenemos mucha injerencia en cambiar esos sentidos de cómo van esos estudios, porque eso los manejan ellos. Nosotros prácticamente hacemos los contactos, la necesidad, les demostramos a las autoridades qué es lo que necesita el sector, pero más allá tampoco nosotros podemos hacer, porque no es nuestra competencia. Sí, claro, sin duda. Pero sí tienen la llegada y el contacto directo, al menos con las autoridades locales, me imagino concejales, alcaldes, usted también lo mencionaba, que están muy a caballo del tema, pero también junto con los vecinos de Sagrada Familia. Me imagino que han tenido contacto con ellos, con la Junta de Vecinos. Con los vecinos no, pero con el señor alcalde nosotros los reunimos el año pasado. No, miento, hace 2 años lo reunimos con el alcalde. Él está muy entusiasmado con el proyecto. De hecho, él en ese tiempo lo puso en tanto como iba el avance de los estudios. Entonces, yo creo que esto es una obra que nos va a servir tanto a nosotros, los curicanos, como a lo de todo ese sector de Sagrada Familia y todas esas otras comunidades que están a ese lado. Claro, porque de alguna manera, y retomando un poco lo que conversábamos al principio del bloque, en el bloque pasado, en el bloque anterior, mejor dicho, también abre un polo comercial importante para la gente de Sagrada Familia. O sea, pueden no tienen que ya darse, en teoría, una vuelta tan larga para llegar a Curicó cuando lo pueden hacer por acá. Por ahí. Y por este sector del sur poniente podrían llegar a sectores de abrirse polos comerciales interesantes y atractivos también para abarcar una población mucho más amplia allá. Así es, sí, y hay proyectos que ojalá a futuro vayan mejorando toda la conectividad, cosa que haya una buena conexión con el centro de Curicó. Hoy día tenemos, felizmente, hace unos años atrás, ustedes saben que se hizo el paso a nivel bajo la línea férrea ahí en Villota. Sí. Y que eso fue una tremenda obra que benefició mucho al sector, mucho, porque llegar a Aguas Negras era un poquito complicado. Eso fue una obra muy buena que se hizo. Lo mismo va a pasar con el mejoramiento del paso a nivel de Freire, en el fondo. Lo mismo, de todas maneras, porque toda esa conectividad es muy buena para el sector, porque si en este minuto, con el hecho de no contar con el paso de Freire, notamos nosotros la afluencia de vehículos en Camilo Enrique. O sea, la congestión en la Felipura es impresionante. Es mucho. Así que todas esas conexiones, mientras más mejoren, es mejor la unión de los dos polos que son el oriente, el centro de Curicó con el sector sur poniente. Sin duda. Ahora, quiero retomar el tema de Sagrada Familia. A mí me parece muy interesante, muy atractivo lo que está ocurriendo, porque, insisto, yo creo que se puede abrir un polo de negocios importante en la conectividad, en la conexión de ambas comunas, y qué bueno sería que pudieran también, de pronto, como lo dice usted, tratar de contactarse con los vecinos de esa comuna y de pronto hacer algo en conjunto también. Yo creo que es interesantísima la propuesta. Mire, la verdad que no lo habíamos pensado, pero es una muy buena sugerencia, porque sería muy bueno tener contacto con la Junta de Vecinos de ese sector para que en conjunto tengamos un acercamiento.
Exacto. Claro, me sería una buena idea, no lo había pensado, pero... Aportamos hoy con una buena idea de la radio. No, me parece muy bien, yo no lo había pensado en ese tema. Claro, porque puede ser una muy buena instancia para unirse los mismos vecinos y de pronto, ¿quién dice por ahí que a lo mejor se genera, yo no sé si lo permite la normativa, pero a lo mejor en una de esas pueden generar hasta un trabajo conjunto, una agrupación intercomunal de juntas de vecinos de los sectores surponiente y norponiente en el caso de ellos? O sea, no sé, pero se la dejo plantear. Claro, sí, que jurisdiccionalmente nosotros tenemos un espacio y no podríamos salirlos de él. Por ejemplo, nosotros estamos viendo estos temas que conversábamos recién de los malos olores con la Junta de Vecinos de Maquiegua, claro, que son como 600 habitantes que tiene ahí, que son los más perjudicados en todo caso, y ellos me plantea al presidente, ¿acaso ellos se podrían acoplar a la organización de nosotros? Claro. Para hacer más fuerza. Y podría ser una alternativa también. Pero tengo que verlo yo en el municipio si es que se puede, porque jurisdiccionalmente nosotros terminamos en la Ribera Río Guayquillo. Claro. Entonces eso está demarcado ya como el sector surponiente. Y ellos pertenecerían a otro sector en el fondo. A otro sector, pero dentro de la comuna, así que una de esas puede ser. Yo la verdad que no he hecho las consultas a las autoridades últimamente porque... Yo siempre... Hay que irse piano. Claro, yo siempre he pensado que la asociatividad en todo orden de cosas siempre es positiva. Siempre es buena, porque de alguna manera uno hace fuerza común. Exactamente. Así que yo creo que puede ser una muy buena instancia hacer fuerza común con Maquegua, hacer fuerza común incluso con los vecinos de Sagrada Familia, porque me imagino que ellos también tienen el mismo problema, están tan alejados de su centro urbano que también tienen el mismo problema, entonces con su comuna, entonces a lo mejor puede ser una muy buena instancia de acercamiento. René, ¿han considerado algún tipo de efecto adverso a esta apertura? Porque estamos hablando solamente de beneficios, pero podría haber, por ejemplo, tránsito, mayor circulación vehicular, peatonal, riesgos de accidente. ¿Lo han analizado eso con la autoridad? No, de todas maneras eso va a llevar a un flujo mayor de vehículos y bueno, pero ahí ya tiene que hacerse, que me imagino yo que el proyecto que viene parte de mejorando las calles que hoy día tenemos. Por ejemplo, la avenida Trapiche tendría que modificarse, hacer más pistas. Y significa, me imagino que eso de estar dentro del proyecto que se está haciendo, que yo todavía no tengo la suerte de conocer en detalle ese proyecto, me gustaría verlo en los planos de lo que se está proyectando, pero no he tenido todavía la oportunidad de hacerlo. Pero me imagino que eso va a partir desde el paso nivel que se hizo en Villota hacia Sagrada Familia, porque no tendría sentido de que hiciéramos una tremenda carretera que uniera las dos comunas y tenemos un angostamiento ahí en la calle de Trapiche, que claro, en este minuto son 2 pistas. Claro, en el fondo se va a hacer un cuello de botella que va a ser peor. Exacto, así que yo creo que eso está considerado dentro del proyecto. Claro, pero hasta el momento todavía no sé, bueno, también estamos recién en la parte inicial, o sea, sí, yo creo que paulatinamente hay que ir con calma también, como usted dice, piano, hay que ir con calma para ir conociendo cuál es esta zona, esta instancia. ¿Cuál es la situación del sector surponiente en cuanto a niveles de delincuencia, de inseguridad? De una u otra forma, ¿a qué creen ustedes que se puede atribuir este escenario? También un poco profundizando lo que ya habíamos adelantado en el primer bloque. Yo creo que el tema de delincuencia en el sector, si bien es cierto, es complicado, pero también necesitamos de que haya más control. Un tiempo atrás se hablaba de incluso que se haya comprado un dron para tenerlo más visual al tema del movimiento de la ciudad, porque como le digo, el delincuente no está en todas partes, sino que está en parte específica. Y de ahí la gente toma todo el sector, no, todo el sector surponiente es malo, no. Claro. Entonces hay que tener algo como controlar eso, y eso ya le corresponde. Hemos tenido reuniones con el ministro de Interior cuando está el señor Charwin, entonces sí hicieron unas intervenciones incluso que dieron muy buenos resultados en ese tiempo. En el segundo periodo de este presidente volvimos a retomar contacto cuando estaba el ministro, pero no se logró esa vez llegar a un final satisfactorio.
Pero yo creo que tenemos que cambiarle la cara completa a ese sector. Y ese es el sueño de los dirigentes. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se le cambia la cara? Porque no pasa por utilizando el mismo chilenismo, ¿no? Pero no pasa con echarle una pintada a la fachada nomás. O sea, hay que hacer cosas de fondo. ¿Cuáles son esos proyectos aquí hay que hacer una intervención más profunda, entregarle más recursos a esos sectores. Porque usted sabe que todo se arregla con recursos económicos. Claro. Aquí no hay nada que caiga del cielo. Entonces, si se le asignan mayores recursos a los proyectos que pueden surgir en el futuro en ese sector, tendríamos que mejorarlo. Y si partimos por la conectividad, espectacular. Ahora, me imagino cuando habla de entregar e inyectar mayores recursos, por ejemplo, proyectos de seguridad ciudadana, luminaria, exacto, mejorar las áreas verdes. Claro, y bueno, y ahí involucra varias aristas del tema, porque hay que partir de la seguridad que tienen las instituciones como Carabineros, investigaciones que ellos hacen su trabajo. Nosotros siempre estamos en contacto con ellos están siempre trabajando, pero hay otro tema de que no lo pueden ver ellos, que es como digamos, que ellos hacen su trabajo, llevan al detenido cuando corresponde, y luego el detenido, ellos mismos lo dicen, pero si salen libre, claro. Entonces hay otro tema ahí que yo no soy experto en eso como para decir cuál es la solución. No, pero es la percepción ciudadana, o sea, es la percepción de los vecinos. Claro, que no hay, digamos, la justicia no es tan drástica con el que comete un delito. Porque o sea, que en el fondo la puerta giratoria existe, aunque digan existe que no. de todas maneras. Aunque digan que no. No, si eso existe de todas maneras, lo estamos viendo todos los días. Si los carabineros dicen, ¿para qué lo vamos a hallar preso si va a salir detrás de nosotros? Claro. Entonces hay un tema ya más de fondo, que yo no soy el experto como para dar opiniones, pero es lo que nosotros sentimos. No, pero es que sí es importante desde el punto de vista de la percepción de los vecinos, pues son los vecinos, son ustedes, los dirigentes, los que están en constante contacto con los mismos vecinos, y son los que recogen estas inquietudes. Y esto me imagino que eso lo han hecho saber a las autoridades, claramente, pero no. De todas maneras, si nosotros estamos permanentemente en contacto con las autoridades, con Carabineros, yo soy parte del Consejo de Seguridad de Curicó, de la comuna, estoy normalmente todas las reuniones virtual, claro, en contacto con ellos, y ahí estamos dando a ver nuestras necesidades. ¿Y de qué forma cree usted que los vecinos, justamente la Junta de Vecinos, las mismas comunidades, pueden colaborar con de una mejor manera en esto? ¿Son beneficiosos estos proyectos, por ejemplo, de Cuídate en el barrio, que dotan a veces de, no sé, botones de pánico a los sectores, que salgan los vecinos con pitos a espantar a los delincuentes? ¿Dan resultado esos proyectos, esas iniciativas que en algún momento fueron tan en boga? La verdad que se han implementado en varios sectores esos temas de alarma, y yo no tengo claro qué resultado han tenido. En el sector mío acá, por ejemplo, son un poco reticentes a eso, porque el sector mío la mayoría son adultos mayores. Claro. Y hay algo que a mí me llama la atención de el poco interés de organizarse la gente hoy en día. Porque usted es una junta de vecinos, y eso yo siempre se lo comento al coordinador de la municipalidad que trabaja con nosotros. Si yo hago una reunión en una junta de vecinos y me van 10 personas, claro, y deberían haber 50 o más, claro, y él me dice que es en todas partes. No es solamente en Ricardo Silva, en una parte especial. Siempre es un... ¿Y por qué pasará eso, René? Porque la gente ya se siente, como que ya se habitúa al sistema de vida. Mire, lo que es Ricardo Silva empezó siendo un campamento hace muchos años atrás. Así de simple. Y en ese tiempo yo recuerdo, llegué ahí por allá al 72. Y armé mi familia ahí. Y recuerdo que
cuando se hacía una reunión, si éramos 40 los del campamento, los responsables de los hogares, digamos, que íbamos a formar, porque todavía no estamos formados como hogares. Claro. No teníamos casa, nada. Pero los 40 estaban en la reunión. Po. Y hoy en día no, po. Hoy día somos 50 y van 6 a la reunión. Entonces, la comodidad aleja a las personas del tema social. ¿Y pasa que después se toman decisiones entre esos 6 que fueron a la reunión y reclaman los que no fueron? Es que no queda otra. Y claro, y el que no va, claro, pero si no hacen nada. Po. Pero usted ha ido a la reunión, no, porque yo no voy. Po. Claro. Pero entonces, ¿cómo? No, si es muy complejo el tema social. Falta el incentivar a lo mejor a los vecinos, a la gente joven. ¿Cómo va con el tema de los jóvenes? ¿Hay centros juveniles o en la misma junta de vecinos se juntan los jóvenes para hacer algo? Mire, esa es una preocupación que yo la he dado a saber en todas partes. Incluso hace un año atrás me invitaron a dar una charla a la universidad y se lo decía a los jóvenes yo. Porque uno va a una reunión de junta de vecinos y ve puras personas mayores. Claro. Cuando en la ley de junta de vecinos permite que de 15 años pueda ser partícipe de una junta de vecinos. Pero usted no ve nunca un niño, un joven interesado, incluso podrían ser dirigentes perfectamente. Y con mucho más poder que nosotros, que somos ya más antiguos. Pero no hay ese interés de la juventud de participar en estas instituciones que son las que llevan el bienestar a los sectores. Y nosotros somos el puente, yo siempre lo he dicho, somos el puente entre la comunidad y la autoridad. Claro. Y nosotros somos los que detectamos el problema y se lo llevamos a las autoridades y ellos son los que resuelven y financian ese problema. Bueno, y finalmente si nos metemos un poco en temas políticos, derechamente, de las juntas de vecinos debieran salir los concejales y debieran salir los alcaldes, pues, no de los partidos políticos. Así es, pues nosotros felizmente hemos tenido 2 concejales que salieron incluso del puesto que tengo yo. Claro. De don Jaime Canales, sin ir más lejos, fue presidente de esta organización que yo hoy día manejo, y la manejo hasta poco más porque estamos en vía de elecciones. Perfecto. Pero, oiga, ¿y tiene intenciones de ser usted después seguir esos mismos pasos de esos otros dirigentes? ¿Le gustaría, con la experiencia que tiene, a lo mejor involucrarse en temas del Consejo Municipal, por ejemplo? La verdad que yo personalmente no tengo ese interés. A mí me gusta mucho el tema social, ¿eh? Yo llevo 32 años siendo dirigente en mi sector y me encanta trabajar con la gente y la cercanía con la gente, me gusta mucho. En principio a mi señora no le gustaba mucho. Suele pasar. Ya hay en reuniones y ahora felizmente he logrado llevarla a las reuniones. ¿Y cómo reencantamos y cómo encantamos a los jóvenes, René? Con toda la experiencia que usted tiene, con estos más de 32 años de trabajo social, ¿cómo reencantamos a los jóvenes para que participen en las actividades, para que sean dirigentes, para que vayan a las capacitaciones y para que sean ellos los que tomen la posta posteriormente de dirigir un sector, de conseguir los recursos? ¿Cómo se puede hacer? Es que es muy difícil. La verdad que yo lo he pensado mucho y no tengo la solución a eso. No tengo cuál sería la fórmula para que ellos se involucren en este tema, porque los jóvenes hoy día tienen otra mentalidad diferente a nosotros. A nosotros los unió en su tiempo una necesidad, siendo jóvenes. Claro. Una necesidad de lograr tener una casa. Eso era lo que los unió a nosotros en el sector. Y por eso hemos luchado todo este tiempo. ¿Sabe por qué se lo pregunto, René? Porque en las últimas semanas hemos visto, recordar estos 2 años del denominado estallido social, y hemos visto tanto joven detenido, jóvenes haciendo desmanes, argumentando una válida forma de protestar para ellos, ¿no? Pero quizás la forma sea otra, quizás la forma de generar cambios en la sociedad estén precisamente en los dirigentes, en transformarse en actores sociales
activos de una junta de vecinos, de un centro comunitario, de un centro juvenil, de participar con los que tienen más experiencia. Entonces quizás el llamado puede ser ese, a acercarse, y no necesariamente relacionado a partidos políticos, porque insisto, o sea, se puede ser dirigente vecinal sin pertenecer necesariamente a un partido político. No, de todas maneras. Y se puede trabajar muy bien como dirigente social vecinal, sin necesariamente estar en un partido político, que es un poco la crítica que le hacen los mismos jóvenes a los partidos y a la política contingente. Entonces, o sea, de pronto, por eso se lo preguntaba, ¿cómo se puede hacer para incentivar a estos jóvenes que puedan entender que los cambios se pueden generar de una manera distinta y no tirando piedras en la calle? Es que es muy difícil esa parte. Yo, en realidad, en un principio, hasta hace poco, yo pensé que yo no hacía política, siendo dirigente social. Es que se hace política. Y claro, y en una charla un señor los dijo, no, pues ustedes hacen política. Y de hecho es la política más importante, claro, porque es la política de base. La diferencia está en que ustedes hacen una política social, no partidista. Mire, ahí está el punto. Claro, yo siempre decía, yo no soy político, yo soy dirigente social, y en realidad soy político. Claro. Pero una política social, no partidista, que va en beneficio de su sector. Y es la política quizás la más importante, porque es la base, es la política de base, la política del pueblo, de la gente, de la junta de vecinos, de estar en contacto y recibir ese feedback, esa retroalimentación con el vecino, porque cuando el vecino tiene hambre y no tiene para comer, ¿dónde recurre? Al dirigente primero. Claro. ¿Por qué el vecino? ¿Por qué el amigo? Porque le tiene confianza. Claro. Y en todo sentido de la palabra, siempre ellos necesitan del dirigente. Claro. Hay gente que dice, no, yo no necesito de la junta de vecinos. Pero es tan simple como eso. Mire, hay gente que necesita un certificado de residencia y hoy día tiene que dárselo a la junta de vecinos. Exactamente. Porque Carabineros no lo entrega. Exactamente. Y así es simple. Hay gente, esa misma gente que dice yo no necesito nada, pero llega el día de mañana que va a decir, oiga, don René, necesito un certificado de residencia, ¿me lo puede dar? Yo no se lo puedo negar tampoco. ¿Todavía siguen pidiendo los salvoconductos o entregando los salvoconductos para mudanzas también, parece, no? Nosotros no. ¿No? No, solamente los certificados de residencia. Sí, porque hubo un tiempo, yo me acuerdo que la Junta de Vecinos tenían que entregar, por lo menos en el sector donde yo vivía, en otra región, tenían que entregar la Junta de Vecinos, entregar el salvoconducto para los traslados, claro, a las mudanzas. No, en este caso le corresponde a Carabineros. Acá en el sector, por lo menos acá en Curicó es así. Claro, en algún momento a mí a lo mejor me chamullaron, puede ser. Puede ser. La verdad que yo nunca lo he hecho, o sea, nunca me lo han pedido siquiera. Los de residencia sí. Eso sí, antiguamente los daba Carabineros y después dejaron de hacerlo, no, solamente el registro civil creo que está autorizado y la Junta de Vecinos. Claro. Y bueno, lo más cercano es la Junta de Vecinos. Yo creo que de esta conversación, René, porque bueno, hemos estado conversando con René Antonio Acevedo Silva, presidente de la agrupación de Junta de Vecinos del sector surponiente de la comuna de Curicó. Yo creo que de esta conversación lo más, bueno, todo ha sido muy interesante, muy importante, ¿no? Pero yo creo que podemos rescatar precisamente dos cosas. La asociatividad, de poder reunirse con los vecinos de otras comunas, quizás Sagrada Familia, en los sectores de Maquegua, para analizar que son problemas comunes, eso en primera instancia. Y segundo, de verdad agradecer el compromiso y la pasión con la que ustedes llevan estos trabajos sociales, porque como bien lo decía usted, aquí se hace política, pero política de base, no partidista, esa política que está cercana a la gente, y qué bueno es que sabemos que hay muchos jóvenes que de pronto están escuchando, y que a lo mejor se incentiven en generar cambios, en entender que los cambios se pueden generar a partir de la participación ciudadana, a partir de entender los problemas que tienen los vecinos. Pero no es posible que tengamos adultos mayores abandonados, no es posible que todavía tengamos gente que necesite una olla solidaria, una cocina solidaria. Yo de verdad no me queda más que decirle que gracias nomás, gracias a la pega que hacen ustedes y representándolo a ustedes, a todos los demás dirigentes y a todos los que han pasado por este programa, por el BLN Te Escucha, porque de verdad que es un trabajo incluso anónimo e ingrato. Así es, muy ingrato a veces, pero uno se acostumbra porque yo en primera, claro, me sentía mal cuando hablaban que no, que el dirigente no hace nada, que el dirigente hace todo mal. No, eso hay que dejarlo de lado. Porque el que más que critica, siempre lo he dicho, el que más critica es el que menos cercanía tiene con la agrupación. Claro. Así que nosotros tenemos que seguir adelante. Yo
sea o no sea dirigente en la agrupación, yo al que venga voy a trabajar con él como sea, como lo hemos hecho siempre. Ojalá sigamos y ojalá pudiéramos, de aquí hago un llamado a la Junta de Vecinos que no están con nosotros, que son del sector, vean la posibilidad, acóplense a esta organización y para que mientras más seamos podamos lograr más cosas importantes para el sector surponiente, más que fuerza harto lo necesita. La unión hace la fuerza, dice un dicho popular. Así es. Mientras más fuerza y mientras más asociatividad hay, mejor. Perfecto. René, nos quedan unos pocos minutos para la despedida. ¿Qué le decimos a los jóvenes, qué le decimos a los vecinos del sector surponiente en estas fechas tan complejas que hemos tenido que enfrentar, ¿no? Pandemia, estallido social? ¿Qué le decimos a la gente? A ver, los jóvenes, yo creo que sería muy importante que ellos se integraran a estas organizaciones, sean partícipes de los avances que se hacen, de las necesidades del sector, porque realmente sin los dirigentes sociales no es mucho lo que el gobierno o los gobiernos comunales pueden hacer, porque ellos no pueden estar todos los días preguntando casa por casa qué es lo que necesita. Esto se trabaja todo mediante estas organizaciones. Ha sido difícil estos 2 años, ha sido muy complicado. Las organizaciones no podíamos reunirnos. Entonces, prácticamente estos años han sido de muy poco fruto, ¿eh? Así que, pero tenemos la fe de que esto va a pasar y lo vamos a volver a reencontrar. Y yo los llamo a todos los vecinos, júntense con sus agrupaciones, con sus juntas de vecinos, trabajen juntos, sus puntos de vista, pónganlo en carpeta y yo creo que se pueden cambiar muchas cosas. El sector surponiente, como lo decían antes, ha cambiado mucho. Tenemos varias cosas que mostrar, pero también queda mucho por hacer. No hemos tocado el tema, es uno de los sueños también que tengo yo como dirigente, y siga siendo el presidente. Yo siempre voy a luchar de que ojalá podamos transformar ese basural que tenemos en el surponiente, a la ribera del río Huasquillo, en un parque que fuera el pulmón que nos entregara el oxígeno a todo el sector. Ese es uno de los sueños que está también, que lo hemos conversado con algunas autoridades, pero no hemos tenido la respuesta necesaria ni los recursos, porque como decían antes, todo se hace con recursos económicos. Bueno, ahí quizá el llamado también a que los jóvenes se organicen y puedan hacer fuerza también común y de pronto comenzar a limpiar, a ordenar, conseguir árboles, algo se puede hacer con voluntad. Sí, de todas maneras. Muchísimas gracias, René, por acompañarnos y por el tiempo y también por la orientación y por darnos a conocer también cómo trabajan de verdad los dirigentes sociales. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Hemos conversado con René Antonio Acevedo Silva, presidente de la agrupación de juntas de vecinos del sector surponiente de la comuna de Curicó. Todo esto en el marco de BLN Te Escucha, este espacio financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno. A nombre de todo el equipo, como siempre, le damos las gracias. Mi nombre es Francisco Javier Ovalle. Hasta pronto. En BLN Radio hemos conocido el trabajo social que se desarrolla en la provincia de Curicó. El próximo domingo volvemos con BLN Te Escucha, siempre atentos a las organizaciones. Programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional del Maule. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de BLN Radio 105.7 Curicó.